Adri, creo que también hay que fijar la imagen para que no se empiecen a ver todos. Del diseño, no sé. Vane, ¿arrancas? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy va a ser la última actividad del PAC, del Programa Anual de Capacitaciones de Prospectiva del 2022. Les queremos agradecer por habernos acompañado a lo largo de todo el año. Con el cierre de ahora no es que es el final, es solamente el cierre de este año, y el objetivo va a ser también generar algún documento, minutas o algún ejercicio que sirva de trabajo donde fijar todo lo que fue ocurriendo en cada una de las actividades. Ahora le voy a dar la palabra al subsecretario de Estudios y Prospectiva, Eduardo Mayo, para que les dé la bienvenida en nuestro último encuentro. Eduardo. Gracias, Vanessa. Bueno, nuevamente buenos días a todos y todas. Muchas gracias por participar de estas actividades. Solo como para contextualizar un poco el objeto de esta clase de encuentros, digamos, el programa de prospectiva, que depende de la dirección, se puso como objetivo generar un conjunto de reuniones que estén estrechamente vinculadas a lo que nosotros fuimos definiendo como desafíos en el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2030. La idea era empezar a conversar, empezar a intercambiar ideas, empezar a construir la posibilidad de pensar escenarios futuros en Argentina. Eso se constituyó a partir de la posibilidad de generar 6 encuentros, este sería el 6º y último en lo que va del año, que tendrían o que tienen, mejor dicho, como objetivo final, servir de insumo para avanzar en el proceso, si todo sale bien, de implementación del plan estratégico. Ustedes saben que en este momento el plan tiene media sanción del Senado y está en diputados, digamos, con lo cual sería esto la primera vez que Argentina se da un plan de ciencia y tecnología con rango de ley. Nos parece que esto es muy importante, nos parece que esto aporta a la posibilidad de empezar a pensar cierta continuidad o cierta estabilidad en la formulación de políticas y en la implementación de políticas vinculadas al sector de ciencia y tecnología. Solo como para recordarlo, no más que esto, las 5 actividades anteriores estuvieron vinculadas a pensar escenarios, a discutir y a reflexionar respecto de el desarrollo aeroespacial y la economía del espacio como un tema estratégico, la transición energética, que es uno de los temas que se encuentra, digamos, en la mayor cantidad de ámbitos de discusión en este momento, creo que en el mundo y en el país también. La transformación digital como otro tema que consideramos importante para el desarrollo de Argentina, la bioeconomía, y obviamente como aporte, por decir de alguna forma, desde las ciencias sociales, se discutieron temas de educación. Hoy entonces nos toca pensar justamente las posibilidades de desarrollo y pensar hacia futuro respecto de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. No tengo mucho más para decir, nuevamente agradecerles muchísimo. Hoy vamos a contar con las reflexiones de Diego Hurtado, de Alejandro Grimson y de Aníbal Marín, así que nuevamente, muchísimas gracias, estamos muy contentos por esta actividad, ha tenido una gran recepción a lo largo del año, y como decía Vanessa, esto no termina en la reunión, sino que el objetivo de esto es generar un conjunto de insumos que sirvan, digamos, como soporte y como ayuda al tránsito del plan a lo largo del año. Así que nuevamente, muchas gracias, y Vanessa, Adriana, les entrego la batuta de la reunión. Ok, también quisiera recordarles a quienes nos acompañan hoy, que nos acompaña INAP Futuro, el programa de INAP Futuro. Ustedes cuando se anotaron, nosotros ya tenemos la lista y queremos que en el chat
nos ubiquen su nombre y su número de quill para luego pasar esta lista al INAV y así puedan tener un punto de los que INAV brinda. Las reglas de juego son para nuestro encuentro. Los expositores tienen de 15 a 20 minutos para las disertaciones. Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas en el chat, que serán seleccionadas y trasladadas al expositor final de su disertación. Para evitar congestionamientos en el chat, se les solicita escribir solo preguntas o aquellas reflexiones y aportes de utilidad para la construcción de ideas. Tanto expositores como participantes mantendrán un diálogo de respeto a las opiniones vertidas. Al igual que las preguntas, los expositores brindarán respuestas breves y concisas. Javier. Bueno. Vamos a presentar a Diego Hurtado. Él es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires y especialista en innovación y gestión de la tecnología e historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Se desempeñó como miembro del director de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica entre el año 2014 y 2017. Y fue presidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el 2015 de la Secretaría General de la Presidencia. Es profesor titular en la Universidad Nacional de San Martín, dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Tecnología y actualmente es nuestro secretario de Planeamiento. Doctor Hurtado, adelante. Bárbaro, muchas gracias Adriana, gracias Vanessa, Eduardo, por la invitación, por la posibilidad de estar acá. La verdad que pensé mucho cómo usar los 15 minutos, obviamente que todas mis reflexiones sobre qué temas elegir para poder comentar, para discutir hoy, giran alrededor del Plan Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y elegí 3 puntos, que igual son demasiado ambiciosos, ¿no? Para 15 minutos, pero yo creo que se va a entender que yo voy a poder esbozar por lo menos lo que me interesa transmitirle. Primero, el Plan Nacional está en la página web, hay un PowerPoint también que ayuda a dar una mirada sintética, digo porque si les interesa, porque yo voy a hablar del plan, pero no me voy a enfocar en la estructura del plan o en el contenido del plan, me interesa tomar 3 problemas que tienen que ver con la inversión privada, la federalización y el rol del Estado o la necesidad de un Estado inteligente para pensar un proyecto de país a futuro, para poder delinear, diseñar agendas de producción de conocimiento científico que acompañen un sendero que nos lleve hacia ese proyecto de país, pongo comillas, consensuado en democracia. Esto dicho en términos ideales, en términos reales, sabemos que hoy tenemos una economía extranjerizada, tenemos un serio problema de endeudamiento, es decir, la coyuntura real de América Latina y de nuestro país en particular como, si me permiten, semiperiferia latinoamericana, nos obliga a tomar algunos puntos entre conflictivos pero necesarios para encarar, y ahí es que yo querría tomar estos 3 temas, ¿no? Que lo van a ver en el plan, por supuesto, pero más que de manera explícita, los que yo les quiero transmitir es que estos 3 puntos que yo quiero discutir tienen o funcionaron como motivador, ¿no? Del contenido, de la orientación, de las estrategias, de las acciones. Como decía Eduardo, el plan tiene media sanción del Senado, nuestra ambición, nuestra esperanza es que sea aprobado como ley. Esto sería un salto cualitativo, entendemos, por lo menos desde la mirada del sector de ciencia y tecnología, porque la Argentina, si bien tuvo planes nacionales, nunca estos planes alcanzaron el estatus de ley. Hay mucho, ¿no?, para discutir. Bueno, pero ¿qué significa que logre ser ley en un país donde a veces las leyes no se cumplen, ¿no? Como la ley de promoción de la industria satelital, la ley de la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Bueno, pero no podemos resignar en nuestra meta de construir, consolidar una democracia más equitativa, con mayor ampliación de derechos, etcétera. No podemos resignar, ¿no?, el rol que debe cumplir o que deben cumplir los marcos normativos, regulatorios. Entonces, el primer punto que quiero tocar, tengo mi cronómetro, no me voy a exceder de entre el margen, ¿no?, 15 a 20 minutos, es el problema de la inversión privada. Me parece que en todas las discusiones que se vienen teniendo en nuestro país desde hace, yo me animo a decir, algunas décadas, cuando hablamos de políticas de ciencia y tecnología, hay un actor ausente, que es la inversión privada, la inversión empresarial,
cuando decimos inversión empresarial, inversión privada, no nos referimos a pensar que las cooperativas o las pymes tienen que invertir en I+D, es al revés, ¿no? Es decir, el Estado debe generar los instrumentos, debe generar las estrategias para dar cobertura, apoyo, transferencia de conocimiento a todo el mundo de las pymes, de las cooperativas. Incluso hoy aparece un actor importante que está incluido en el plan, en la formulación de agenda, que es la economía popular. Entonces, cuando hablamos de inversión privada, claramente nos referimos a aquellos sectores dinámicos que demandan conocimiento o que demandan ciencia y tecnología y que a la vez tienen un nivel de facturación, de generación de utilidades suficiente como para pensar comparativamente, mirando lo que pasa en otras economías un poco más estables que la Argentina, donde realmente esa inversión ocurre, y como contrapartida vemos que en la Argentina este factor no ocurre. Y acá es lo que quiero acotar solo una idea, ¿no? Primero tenemos una ley aprobada en marzo del 2021, la 27614, que lo que nos da es previsibilidad en la inversión pública en ciencia y tecnología. Si recuerdan la ley 27614, que para nosotros es un instrumento estratégico, porque sabemos que este año el Estado o el sector público o la función ciencia y técnica tiene que alcanzar por ley el 0,31% del PBI, y sabemos que el año que viene tenemos que pasar al 0,34% y el 2025 al 0,39%. Esto es lo que establece la ley. Nuestro presidente, Alberto Fernández, anunció que el 2023 se va a cumplir con la ley, por lo tanto la inversión de la función, que va a estar incluida en el presupuesto 2023 en lo que corresponde a la función ciencia y técnica, va a superar los 500.000 millones de pesos, y eso se corresponde con este 0,34. Perdonen por este exabrupto cuantitativo, porque no alcanza con hablar de números, alcanza después entender cómo se va a utilizar esa inversión, qué nos guía respecto de esa inversión. Ahora, para eso está el Plan 2030 y muchas otras, ¿no? Como la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, el Plan Argentina Productiva 2030, que se elaboró en conjunto y en coordinación con el Plan de Ciencia. Entonces, tenemos hoy una política industrial que acompaña y que se corresponde con la política científico-tecnología pensada al año 2030. Ahora vuelvo al punto. Ahí tenemos un tema difícil, yo me animo a decir grave, y es que tenemos un sector privado que se autopercibe como moderno, como que mira futuro, como que apuesta a sectores dinámicos de la economía y que por lo tanto requieren incorporación de conocimiento científico-tecnológico, pero que no tienen capacidad de inversión, no tienen la capacidad, perdón, pero no invierten en I+D, y en algunos casos extremos, incluso en lugar de inversión en I+D, lo que vemos es fuga, ¿no? De divisas, fuga de capitales. Digo, ¿cómo enfrentar este problema? Es una variable, un eje implícito en el plan. Esto tiene mucho que ver con lo que creo que va a hablar Alejandro Grimson, de la Argentina Pendular. Tiene mucho que ver con el hecho de que hoy no podamos decir que las políticas de ciencia y tecnología hayan logrado el estatus de política de Estado. Tiene que ver con discontinuidades, y si me permiten, como para empaquetar esto en un concepto, con inestabilidades político-económicas que podemos rastrear hasta mediados del siglo XX, o hasta el primer golpe militar en la Argentina en 1930, para poner alguna fecha de referencia, donde nos aparece esta Argentina pendular, en donde colisionan dos proyectos de país, uno que necesita agendas de producción de conocimiento, que necesita una burguesía nacional, que en algún sentido coordine con estas agendas y coordine con un proyecto de país consensuado en democracia, y otro proyecto de país que tiene un componente fuerte de poderes fácticos que nadie votó, pero que nos quieren imponer un proyecto de país que no necesita ciencia y tecnología, que apuesta a la primarización, al negocio financiero. Y les puedo dar un ejemplo muy didáctico, que es el Plan Renovar, en donde Argentina pareciera que se sube al tren global, donde la transición energética nos promete la recuperación, el rejuvenecimiento, entre comillas, así lo dice la retórica de los organismos de gobernanza global, el rejuvenecimiento del capitalismo, ¿sí?
todo se reduce a incorporar megavatios de energías renovables, pero cuando vemos, después de haber incorporado más de 2.500, alrededor de 3.000 megavatios, un poquito más, de energías renovables, lo que vemos es que en nuestro país esto impactó como negocios financieros e incorporación de tecnología llave en mano. Es decir, lo que debería ser una política que condujera o que impactara como vector de industrialización, de incorporación gradual de capacidades autónomas, tecnológicos, científicas nacionales, se transforma en un negocio financiero. Es muy interesante estudiar el caso, no me voy a detener, hay que enfocar, ¿no?, cómo se intentó la incorporación de componentes nacionales, y sin embargo, no importa si eso fue retórica y en la realidad la intención era generar los negocios, es para otro momento. En los hechos es lo mejor que pudo hacer nuestro país, por lo menos durante uno de los gobiernos que representan una de las Argentinas en esta dinámica pendular, en términos de transición energética. Por supuesto que podríamos mostrar otros casos con diferentes resultados, pero no de la magnitud y mirada sistémica como tuvo el Plan Renovar. El otro punto que quiero discutir, que nos parece fundamental y que sí está de manera explícita y casi yo diría redundante en el plan, es la idea de federalización. Cuando analizamos desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, la distribución de recursos humanos, de equipamiento, de infraestructura, de ciencia y tecnología a lo largo del país, lo que vemos es que se reproduce un problema crónico de raíz socioeconómica, que es la inequidad o el desequilibrio escandaloso territorial de nuestro país. Nosotros siempre usamos, vieron, cristaliza algunos ejemplos, y a veces parecemos un disco rayado, pero solo porque el ejemplo es muy didáctico. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, una facultad, hay alrededor de 1.500 investigadores de CONICET, en Formosa hay 7. Digo, bueno, dicho esto, ¿cómo podemos avanzar con un plan de ciencia y tecnología en la federalización de las políticas de ciencia y tecnología? Claramente, no vamos a resolver el problema de la federalización a través de la ciencia y la tecnología. Sí está claro que la ciencia y la tecnología puede jugar un rol importante en acompañar políticas nacionales, ¿sí?, de planes de desarrollo provincial, etcétera, etcétera. Entonces ahí quería comentar simplemente esto, lo que van a encontrar en este plan, y creemos que es uno de los rasgos más originales, son agendas provinciales de ciencia y tecnología. En los hechos trabajamos con una metodología de planificación concertada a escala nacional, en la cual consensuamos con las 24 jurisdicciones, CABA, y las 23 provincias, una metodología en la cual pedimos que cada jurisdicción defina sus principios rectores para una política de ciencia, tecnología e innovación, los pilares orientadores de la gestión para la producción de conocimiento, y finalmente la definición de vectores de desarrollo social y productivo, digámoslo así, ejes estratégicos. Cada provincia definió estos 3 puntos. ¿Sí? Piensen que cuando hablamos de las provincias, hay provincias que tienen ministerios de ciencia, otras que tienen secretarías, otras agencias. Es muy heterogéneo el panorama, por eso la idea era trabajar con una metodología común para lograr consensos, convergencias, diálogos, coordinación, puentes, ¿no? Si me permitieran caracterizar el subdesarrollo en una frase, yo diría es desarticulación, fragmentación, falta de coordinación, sería probablemente lo primero que define el subdesarrollo. Entonces, superar esa primera variable supone generar los puentes de coordinación, los puentes de diálogo, metodologías comunes, ¿sí?, compartir valores, consensuar valores orientadores. En ese sentido, van a encontrar en el plan estas agendas provinciales, que para nosotros es un salto cualitativo importante y entendemos que fue muy bien recibido por las provincias. Ahora, ¿nos detuvimos en la formulación de agendas? No, también dimos el paso político, que tuvo que ver con dialogar, sentarnos con cada gobernador, gobernadora, y firmar una carta de intención provincia-MinCit, en la cual cada provincia se compromete a acompañar esas agendas provinciales, esas agendas de ciencia y tecnología, que a la vez tienen como premisa acompañar los planes de desarrollo provincial.
Eso a futuro nos da la posibilidad de pensar que todo lo que sean programas de financiamiento, subsidios, instrumentos aplicados a las agendas provinciales, vamos a poder pedir, exigir, si me permiten, un poquito antipática la palabra, pero no le tengamos miedo, digo algunos términos que son necesarios, que aquellos proyectos, para ser financiables, van a tener que estar alineados con aquello con lo que se comprometió cada provincia, ¿sí?, en términos de líneas estratégicas para acompañar los planes de desarrollo provincial. Lo último, entonces, que quiero comentar, bueno, perdón, ¿qué quiere decir federalizar? Lo dejo como ejercicio. A mí se me ocurren dos definiciones o dos miradas de la federalización. Federalizar es distribuir de forma más equitativa los recursos para la ciencia y la tecnología entre las 24 jurisdicciones a través del sector de ciencia y tecnología. La segunda, entre comillas, definición es federalizar significa, ¿sí?, distribuir los recursos a través de los poderes ejecutivos provinciales. Yo les aseguro que estas dos miradas son muy diferentes. Entendemos que lo que históricamente se intentó es financiar a las provincias, no importa con qué nivel de éxito o de fracaso, pero en general dominó como definición de federalización o como perspectiva para la federalización el financiar a los sectores de ciencia y tecnología. Y nosotros creemos que una verdadera definición de federalización es permitir que entre en juego los poderes ejecutivos provinciales y entonces trabajar de alguna manera con políticas, si me permiten, híbridas, pero en donde el mayor componente de distribución de recursos pase, ¿sí?, por los poderes ejecutivos provinciales. Dejo acá, nos imaginan todas las cosas que quedan para decir respecto de esta apuesta, que entendemos que es a lo que apuesta el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No solo a agendas provinciales, sino a tratar de desplazar la idea de que federalizar la ciencia y la tecnología supone la participación activa de los poderes ejecutivos provinciales. Lo último que quiero comentar tiene mucho que ver con el rol que puede jugar el Estado. En un país donde los poderes fácticos son potentes, quieren gobernar, como dice una actora de nuestra política importante, que ayer habló en La Plata, dice, bueno, quien gobierna la Argentina tiene el 20-25% del poder. ¿Quién tiene el otro 70, 75, 80% del poder? Bueno, aquellos poderes que nadie votó, pero que quieren imponer un proyecto de país. Entonces ahí me parece que no puede obviarse desde la mirada de las políticas de ciencia y tecnología cómo avanzar sobre este condicionamiento que significa un aporte de la ciencia y la tecnología al fortalecimiento de un proyecto de democracia latinoamericana, ¿no? ¿Cómo puede aportar la ciencia y la tecnología? Y nosotros entendemos que probablemente, mirado a primer orden, en un primer esbozo un poco esquemático, la ciencia y la tecnología tiene también mucho que aportar a generar un Estado inteligente, con capacidades de regulación, de incentivo, pero también de disciplinamiento de los poderes fácticos, ¿sí? Y no solo de regulación y de incentivo y disciplinamiento, sino también un Estado inteligente, coordinador de políticas tecnológicas, y, ¿por qué no?, un Estado empresario. Cuando uno analiza la historia del Estado Nacional o de la economía en la Argentina, las empresas estatales jugaron un rol enorme. Cuando se nos viene el tsunami neoliberal, esto pasa, este componente, esto que llamamos Estado Nacional, pasa a estar estigmatizado, arranca un proceso de privatización de más de 200 empresas públicas. Hoy entendemos que tenemos esta dimensión estatal para poder llevar adelante un proyecto de país democrático, hay que recuperarlo, y ahí me parece que es donde la ciencia y la tecnología también tiene un aporte importante, mirado esto como sendero a 10, 20, 30 años. Si les parece, dejo acá, minuto 18. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Ahora presentamos a Alejandro Grimson. Él es titular de Argentina Futura, doctor en antropología de la Universidad de Brasilia, investigador independiente del CONICET, profesor titular de la Universidad Nacional de San Martín. Ha publicado 6 libros, otros 3 en coautoría y una decena de compilaciones.
Ha obtenido el premio a la mejor tesis de comunicación en América Latina, el mejor libro iberoamericano 2012 en Latin American Studies Association, el premio Bernardo Hussein 2007. Sus temas de investigación son formas de alteridad, procesos migratorios, zonas de frontera, política cultural, política local, cultura política, entre otros. Doctor Grimson, adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir esta mesa. Bueno, lo que yo quiero hacer es compartirles un proceso colectivo que coordinamos desde Argentina Futura, un programa que funciona en la Jefatura de Gabinete de Ministros desde el inicio del gobierno y que tiene como misión principal abocarse justamente a los temas de futuro de la Argentina, y por eso hemos tenido diversas conversaciones al margen de nuestros vínculos intelectuales previos y de amistad con Diego y con otros colegas. Bueno, el Estado Nacional tiene muy pocas cosas sobre futuro. Lo que acaba de explicar Diego es una de las cosas decisivas. La que mencionó Diego sobre la cuestión Argentina Productiva 2030 es otra de las cuestiones decisivas. La que elaboró el Ministerio del Interior con el tema, digamos, del relevamiento de los proyectos de infraestructura y de las necesidades de inversión en todo el territorio es otra. Y esta que les voy a presentar ahora es un libro que está disponible en la web y que es parte de un proceso colectivo. Como les decía, iniciamos esto hace 2 años con 50 foros estratégicos sobre temas estratégicos en todo el país, donde hubo más de 3.000 científicas y científicos de las 50 y pico de universidades nacionales. Esto fue parte de un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional, y a partir de ahí, con coordinadores de primer nivel que tienen todos los textos publicados en nuestro sitio web, como Dora Barrancos, Martina Vélez y muchos otros, y otras, están ahí esos papers, y este libro es un poco, de alguna manera, la síntesis de una mirada del futuro del desarrollo integral de la Argentina, pensando en un lapso de acá 10-15 años. Como muy bien señalaba Diego hace un momento, nosotros partimos de un diagnóstico que intentamos hacer de manera, si se quiere, simplificada, porque un diagnóstico y una historia económica argentina es una enciclopedia, no es nuestra misión. Una historia política argentina sería otra enciclopedia, tampoco es nuestra misión. Nosotros partimos de 2 conceptos. Un concepto es el concepto de Marcelo Diamant, de la dinámica pendular, del péndulo argentino, que es un concepto que propuso en 1983. Diamant, como saben, era un ingeniero, y que hace referencia a estos cambios bruscos en la política económica que provocan una oscilación pendular entre la variante expansionista o popular o heterodoxa y la ortodoxia o el liberalismo, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que ver con el stop and go famoso, con lo que se llama habitualmente la restricción externa, con Diamant lo señala, digamos, la falta de integración de la estructura productiva argentina, la decisión, digamos, entre el sector agroexportador y el sector industrial más orientado al mercado interno, la cuestión territorial centro-periferia, digamos así, y el otro concepto que tomamos, que viene de Juan Carlos Portantiro, que es la cuestión del empate hegemónico, es decir, el hecho ya con muchas décadas de experiencia histórica de que no hay un sector político y social con capacidad de sostener en el tiempo su propio proyecto político, pero los 2 sectores en pugna tienen la capacidad mutuamente de vetar la sostenibilidad del proyecto del adversario. Ahora, el balance, que acá se ve bien el péndulo en números, esto es una presentación gráfica de la oscilación de política macroeconómica en la Argentina, y el resultado de esto
es negativo, claramente. ¿Qué quiere decir es negativo? Quiere decir que la Argentina, el crecimiento del PBI de la Argentina del 60 hasta hoy es proporcionalmente menor al de todos los países de la región. Por ejemplo, la Argentina creció 3,3 desde 1960 a 1920, desde 1960 a 2020, 3,3 veces. Brasil creció 8. Lo mismo pasa si tomamos el PBI per cápita. O sea, no fue mal en 60 años. Por supuesto, hubo periodos donde no fue extraordinariamente bien, y otros periodos donde nos fue extraordinariamente mal en términos de destrucción de capacidades productivas, destrucción de industria nacional, destrucción de ciencia y tecnología y de capacidades soberanas, y endeudamiento externo de modo brutal. Cuando uno mira los procesos en dinámicas de 50, 60 años, es muy evidente que en los momentos que llamaría expansionistas o heterodoxos o populares, hay procesos de reconstrucción extraordinarios que nunca, nunca, nunca llegan a reconstruir todo lo que se destruyó en el ciclo anterior. O sea, el balance es claramente negativo, y frente a eso creemos que debemos responsablemente decir que la opción no es que en los momentos expansionistas intentar llevar el péndulo lo más lejos posible, sino que es buscar una salida a este empate hegemónico y a esta situación pendular. Sin salida del laberinto, no va a haber una construcción de un desarrollo integral. Entonces, por un lado, tenemos esta cuestión, que la cuestión de construir un nuevo contrato social. No creemos nosotros en ninguna de las visiones edulcoradas de los acuerdos sociales, de que todos nos vamos a poner de acuerdo. Creemos que tiene que haber la construcción de algunos compromisos básicos, el primero de los cuales es la no destrucción del acuerdo democrático de la democracia, pero otros acuerdos que aludan a las cuestiones del endeudamiento, de la fuga de capitales, de la soberanía respecto a la moneda, etc. Y el avance en acuerdos parciales que, si quieren, después en las preguntas podemos ver, pero hay casos de éxitos notables de acuerdos parciales, ¿no? A nivel sectorial o a nivel provincial. Entonces nosotros, tomando las distintas variables, planteamos que vemos dos escenarios de la Argentina de acá a 10 años. En el primer escenario lo llamamos empate catastrófico, justamente porque lo que nosotros vemos es que el empate hegemónico deriva en un empate catastrófico por esta dinámica pendular, y en la otra opción hay un proceso arduo, difícil, pero con una construcción de una salida sostenible en términos políticos y económicos, con acuerdos estratégicos que permite ir recorriendo un sendero de desarrollo integral. Si me permiten, sería así. En los países que muchas veces los argentinos admiran, la gran discusión política entre los sectores en confrontaciones sobre la distribución. Propuestas de distribución más progresiva, típicas de la visión liberal, que argumentan que mayor regresividad implica mayor nivel de inversión, y una posición más progresiva que plantea que la única manera de construir una sociedad justa es con procesos redistributivos consistentes que reduzcan el índice de Gini y cuestiones similares. El problema es que en la Argentina, sobre todo en las últimas experiencias pendulares a partir del 76, en términos de ortodoxia, no se buscó una redistribución regresiva solamente, se buscó una destrucción de capacidades productivas. Dicho de otra manera, la tensión lógica en casi todos los países del mundo es cómo dividir la torta. En la Argentina, la tensión es distinta porque hay un sector que destruye parte de la torta y achica la torta. Bueno, este es un punto central para que podamos entender el problema en el cual estamos situados. Ahora, para ese escenario
y, digamos, ideal, llamémoslo así, aunque nosotros lo estamos planteando como un escenario posible y deseable, no como el escenario ideal realmente. Se nos ocurren como ideales otras cosas, pero esto es lo que es posible y es deseable partiendo de la realidad argentina actual. ¿Cuáles son tensiones inexorables que tenemos? Bueno, el crecimiento vis a vis la restricción externa, porque todos sabemos que cada punto de crecimiento implica el doble de demanda de dólares, la tensión entre exportaciones y la sustentabilidad y los precios internos, ¿no? El ejemplo de la carne, pero se puede llevar a muchas otras cuestiones, la cuestión de que no hay salida de este problema sin incrementar y dar un salto de productividad, pero nosotros establecemos una forma de que ese salto de productividad no implique un debilitamiento de los derechos sociales, sino lo contrario, la cuestión de los equilibrios y negociaciones en el sistema federal y de las definiciones respecto del crecimiento con sostenibilidad social y con sostenibilidad ambiental y perspectiva de género. Obviamente la tensión entre acuerdos estratégicos a un lado y polarización política y la vieja cuestión argentina de las dificultades de integración territorial. Entonces, voy a ir en algunos puntos muy rápido y me voy a detener un poquitito más en algunos otros. Obviamente el primer desafío argentino es tener una macroeconomía razonablemente ordenada y previsible. Quizás uno de los puntos fuertes del libro y de todo este trabajo, donde también nos ayudó mucho la CEPAL, tiene que ver con desplegar nuestras capacidades productivas y transformar la matriz productiva. Uno de los horizontes que plantea el libro es la transformación de la matriz productiva, así como la transformación de la matriz territorial, así como la transformación de la matriz energética y la matriz ecológica. Entonces, bueno, acá lo que vemos es cómo en distintas partes del territorio argentino hay oportunidades extraordinarias respecto de un potencial salto en la producción y la reorganización de la producción. Y cómo puede haber nuevas ramas y proyectos productivos con distintos temas, incluyendo el mar, que a veces no lo miramos, y por eso hay políticas fundamentales para incorporar de manera sostenible lo que llamamos Pampa Azul, digamos, pero que también incluye en otros lugares del territorio toda la cuestión de las energías renovables y de un montón de oportunidades que tiene la Argentina. Fíjense que, y este es otro punto que a mí me parece interesante del libro, la transformación de la matriz productiva en términos de estas potencialidades territoriales permite pensar y permite hacer una transformación territorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la Argentina dramáticamente tiene un tercio de su población concentrada en una sola área metropolitana. Esto lo tenemos que cambiar, es gravísimo. La única manera de cambiarlo es generando producción y empleo genuino en todo el territorio, y como vimos en la diapositiva anterior, las posibilidades de generar esa producción están. Allí donde están las oportunidades hay que generar polos productivos que se conviertan en polos urbanos en distintas zonas del país. No es porque nosotros vamos a conseguir hacer una ciudad de 5 millones de habitantes en 10 años, no, eso no lo vamos a conseguir, pero podemos conseguir hacer de 10 ciudades que incrementen en 200 o 300 mil habitantes en 10 años puede ser por ciudades nuevas o por ciudades que actualmente tengan mucho menos habitantes y den un salto de crecimiento. Si ustedes piensan, estas son opciones, ¿no? Mudar la capital, que es una vieja discusión. En Brasil se mudó hace 62 años la capital y hoy viven en el Distrito Federal 2 millones de brasileños, o sea, el 1% de la población de Brasil. Es decir, que si nosotros mudáramos la capital con la misma suerte que ellos, en 2084 podríamos prever tener una ciudad de 900.000 habitantes.
la plata para construir el nuevo Palacio de Gobierno, el nuevo Congreso Nacional, los ministerios, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, hay que ponerla en ciencia, tecnología y producción para poder armar estos polos productivos en la Argentina en vez de armar una capital nueva, digamos, ¿no? Pero bueno, son todas estas discusiones las que necesitamos poder hacer y ver si para nosotros es más importante desplegar lo aeroespacial nacional y, digamos, abordar de otra manera el espacio marítimo o tomar otro tipo de decisión. Bueno, esto está muy vinculado con las cosas algunas de las que mencionó Diego, o que están en el Plan Argentina Productiva 2030, y que tienen que ver con distintos temas que vamos abordando en el libro, en los cuales es muy difícil que me pueda detener en este momento, porque me quedan pocos minutos, ¿no? Pero, bueno, tema tecnologías, tema industria 4.0, y el tema infraestructura y conectividad. Entonces, acá, bueno, faltan algunos temas que no quiero dejar de mencionar. Nosotros en lo que es el capítulo 5 abordamos integralmente la cuestión social argentina del futuro, discutiendo la cuestión de la matriz impositiva, lo que Mazzucato llamaría la pre-redistribución, ¿no? La predistribución, toda la cuestión de la nueva conceptualización del trabajo, la nueva conceptualización de la relación entre trabajo y empleo, el reconocimiento del trabajo no remunerado, y toda la planificación para una transformación educativa que implique un salto cualitativo de la Argentina para el futuro. En el capítulo 6 nos dedicamos a la transición energética y la transición ecológica. En el capítulo 7 nos dedicamos a los temas de la defensa de la democracia y la profundización de la democracia con más participación, con políticas de Estado contra los discursos del odio y contra la forma de violencia, y políticas para lograr algo que sería casi utópico, se ve como una utopía en la Argentina, que es un día, en un futuro no tan lejano, ojalá, tener un poder judicial independiente de todos los poderes económicos y políticos. Sería una cosa extraordinaria, que el poder judicial sea respetado por la ciudadanía, ¿no? Ustedes saben que las científicas y científicos son de los sectores más respetados por la sociedad, y saben que la justicia es de los sectores menos respetados por la sociedad. Otro tema, bueno, el último tema son las nuevas capacidades del Estado, sobre las cuales podemos volver en todo caso después, pero sí me interesaba plantear que, a nuestro juicio, cuando pensamos la discusión de la planificación, y de la planificación deseable y posible, resulta clave ver cómo vamos a abordar la cuestión de la federalización. ¿A qué me refiero? Me refiero a que discutimos mucho en el equipo y en el área de Argentina Futura que federalizar nunca puede ser dividir algo en 24 partes. Nosotros necesitamos un plan productivo para la Argentina. Ese plan contempla las posibilidades de cada una de las provincias. Entonces, yo creo que la Argentina tiene un balance muy negativo de la decisión de provincializar los recursos hidrocarburíferos y los recursos naturales en ese plano, porque los argentinos sufren a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y tiene un balance muy negativo de haber provincializado la educación de la manera en que se lo hizo, y no tener una política nacional de igualación como se tiene en algunos momentos y en otros momentos no se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mi juicio, la pregunta principal es dónde podemos crear nuevos ecosistemas de innovación, dónde podemos hacer otro Bariloche, o 3 Bariloches más, ojalá, o 5 si podemos, ¿no?
Bariloche tardamos 70 años en hacerlo. Bueno, ¿podemos hacer un plan y tardar 10 años en hacer otro? ¿O hacer 3 o hacer 5? Para mí esa es una gran pregunta que tiene que ver con un proyecto nacional. Yo admito que tengo pánico, no solo en el péndulo argentino tengo pánico de que la Argentina siga siendo un país unitario, y en el otro extremo tengo pánico de que la Argentina se convierta en la suma de 24 partes desarticuladas y fragmentadas. Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de construir un proceso económico, político, federal, sostenible en términos económicos, en términos ambientales, en términos sociales, y que el desafío es justamente construir las bases teóricas, políticas y metodológicas para que eso sea factible. Así que bueno, ese es el aporte nuestro, y desde ya quedamos a disposición para la conversación. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Grimson. Invitamos a la doctora Anabel Marín, la presentamos. Ella es investigadora senior en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es líder del Hub de Business, Market and State en el Instituto de Desarrollo de Estudios de la Universidad de Sussex. Integra el Consejo Asesor del Centro de Investigaciones para la Transformación del CENIT, asociado a la Escuela de Economía y Negocios de USAM, y es miembro del CONICET. Dirige la iniciativa de semillas abiertas Violet y preside la Global Coalition of Open Source Seed Initiative. Es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Desarrollo de la Universidad Nacional General Sarmiento y doctora en Estudios de Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex. Doctora Anabel, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve en pantalla completa. Adelante, doctora. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, especialmente a Vanessa, que seguro me propuso, y al resto por haber aceptado. Y nada, excelente las presentaciones anteriores. Creo que lo que voy a presentar se complementa bastante con lo que se estuvo discutiendo. Yo no soy una experta en temas de prospectiva, pero trabajo en temas de política e innovación hace bastante tiempo, y lo que podría obviamente hablar de muchos temas, de lo que he venido aprendiendo sobre política e innovación, y con una mirada a futuro, cuáles son los desafíos para la Argentina, pero elegí centrarme en uno que me parece como central, y que creo que de alguna manera fue discutido, particularmente en la presentación anterior, la importancia, pero le quiero dar como una mayor centralidad, y es el tema de la legitimidad, de la importancia creciente de pensar cómo le damos legitimidad a la política, bueno, productiva en general, y en particular a la política de innovación. Es decir, esto implica entonces mover un poco la discusión, o en realidad la centralidad de la discusión en los temas del qué se tiene que financiar, qué tenemos que hacer, hacia el cómo desarrollamos las políticas, cómo las diseñamos, cómo las implementamos, cómo las negociamos entre actores sociales diversos y con intereses contrapuestos, porque esto me parece que está ganando una centralidad cada vez mayor. Y esto creo que tiene que ver con lo que se discutió anteriormente en relación al problema del péndulo, de las tensiones que no nos permiten avanzar. Entonces creo que es muy importante para la Argentina, pero también creo que en realidad es importante a nivel global, y para la región de América Latina en particular. Entonces, lo que voy a hacer es primero, si puedo pasar las slides, acá. Es poner un poco en contexto este punto dentro de lo que son las discusiones de política de innovación y de ciencia y tecnología, y después voy a ilustrar con evidencia empírica con la que he venido trabajando recientemente, la importancia de este punto. Entonces, la política de innovación, como empezó a ser justificada tímidamente por los economistas de la innovación, como para abordar fallas de mercado. No se invierte suficiente innovación porque el conocimiento es un bien público, el que es difícil apropiar los beneficios. Entonces, de alguna manera se empezó a justificar la política de innovación desde esa perspectiva muy tímidamente hace bastantes años.
Pero después se reconoció, obviamente, que no todas las actividades económicas tienen la misma capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo, diversificación, no todas generan las mismas externalidades, entonces empezó a hacerse más énfasis en la necesidad no solo de políticas horizontales que corrigieran esas fallas de mercado, sino de seleccionar actividades específicas, aquellas que tienen mayor potencial de contribuir al desarrollo porque generan más externalidades, más posibilidades de diversificación, etc. Entonces pasamos de una discusión de políticas horizontales al tema de la necesidad de seleccionar, apoyar sectores y tecnologías específicas, y más que todo entonces la discusión de qué sectores, qué tecnologías, por qué, etc. Siempre con el qué. Basado en estos argumentos, creo que en los últimos 20 años en la región, de alguna manera se generó un consenso con sus vaivenes, con todos los vaivenes que se explicaron antes, que son obviamente muy problemáticos, pero de alguna manera si uno mira más la tendencia de largo plazo, de alguna manera podemos ver que en casi todos los países se generaron los ministerios de ciencia y tecnología o instituciones similares, se empezó a dar más apoyo a los gastos de investigación y desarrollo, con las deficiencias de inversión del sector privado, con los problemas federales, con todos los problemas que se discutieron anteriormente, que creo que son todos sumamente relevantes, pero si uno mira como hacia una tendencia, en general uno puede decir que se ha ido en la dirección de reconocer la importancia y empezar a apoyar cada vez más los gastos en investigación y desarrollo, la política de innovación, etc. Pero ahora estamos en una situación nueva. Estamos a nivel global y en cada uno de los países estamos enfrentando lo que se ha llamado la gran falla de mercado mundial. Estamos con una crisis climática y otras varias crisis alrededor. Y entonces lo que estamos viendo en la teoría de innovación, en la justificación de política de innovación, es un giro hacia la necesidad de apoyar grandes transformaciones sistémicas, grandes cambios, lo cual realmente está cambiando la discusión del pasado hacia la necesidad hoy de apoyar desde las políticas las inversiones en grandes transformaciones o grandes cambios. Entonces hay nuevas justificaciones para invertir en innovación en ciencia y tecnología, pero estas están sucediendo en un contexto de crisis de los modelos de desarrollo, con poblaciones que están cada vez más informadas y empoderadas. Entonces, en paralelo a esta mayor justificación y mayor, de alguna manera, validación de la política de innovación en un sentido más ambicioso, también se están multiplicando las controversias y los conflictos alrededor de dónde, en qué invertir, etc. Porque, bueno, en un contexto de crisis, no todo crecimiento es bueno, se está empezando a discutir la necesidad, una nueva narrativa de decrecimiento está creciendo, aparecen temas normativos, qué es sustentabilidad, para quién. Entonces las tensiones están ganando centralidad, y este es un fenómeno obviamente global, y que en Argentina además lo sentimos particularmente. El Estado, algunamente, los expertos hemos perdido autoridad, entonces como que crece la necesidad de abordar el problema de las tensiones, en todos los niveles. La idea de misiones creo que ha ganado popularidad porque de alguna manera está colaborando con esta nueva necesidad y está dando como, digamos, herramientas, ideas para esta nueva necesidad de apoyar grandes transformaciones y cómo hacerlo, con dándole centralidad y protagonismo al Estado, y que se espera que que debería liderar estos procesos, impulsar y direccionar, crear nuevos mercados, invertir, ser emprendedor, como se mencionó antes. Sin embargo, yo creo que un problema que no estamos abordando suficiente aún dentro de esta nueva idea es que no nos dice mucho sobre cómo, justamente de qué manera abordar estas tensiones, cómo construir esos consensos de los que todos ahora hemos empezado a hablar, cuando realmente existen tensiones que son difíciles de reconciliar. Entonces el gran desafío que tenemos, me parece a mí hoy, desde la política de la innovación, en términos particularmente también de vacío conceptual, es abrir esta caja negra de los consensos y empezar a reflexionar más críticamente sobre qué significa, y además también experimentar, ya que estamos hablando de política de innovación y política tecnológica, ya que necesitamos innovaciones institucionales y de procedimientos para abordar esta problemática del cómo empezar a experimentar e invertir en nuevas formas de resolución de problemas, lo que sería tecnología dentro de la literatura de innovación, tecnologías blandas, mirando particularmente cuestiones de poder,
y más allá de las cuestiones típicas que nosotros miramos, típicas de mercado, técnicas cognitivas, etc. Dentro de esto, de esta necesidad de empezar a entender cómo consensuar, negociar e implementar las políticas para enfrentar estas tensiones, hay como 4 tipos de espacios que son importantes. Uno es el público-privado. Se habló ya de la importancia de que el sector privado participe más, invierta más, pero obviamente para que esto suceda, entonces hay que empezar también a entender cómo atraer esa inversión y cómo negociar con el sector privado y cómo establecer acuerdos y formas de trabajo para que esto se vuelva efectivo y funcione. Después está el espacio de privado-sociedad civil, que las empresas ya están trabajando bastante en este tema, pero 2 ámbitos en los que creo que todavía sabemos menos es, por un lado, los acuerdos y las negociaciones que se tienen que hacer dentro del sector público para que las políticas sean efectivas y puedan prosperar, porque dentro del sector público también existen tensiones e intereses contrapuestos, y obviamente entre el público y la sociedad civil, donde realmente todavía tenemos mucho por hacer. Entonces yo solamente quiero usar el ejemplo de la minería, porque he venido trabajando hace tiempo en este tema, que me parece que ilustra muy bien la barrera que estamos enfrentando en relación a este tema que estoy tratando de enfatizar. Bueno, Argentina tiene un gran potencial minero, se viene hablando hace tiempo, se viene tratando de impulsar el sector desde los 90, con nuevas leyes, con nuevas regulaciones. La expansión del sector aumentaría las exportaciones, generaría todo tipo de efectos que de alguna manera los que trabajamos en temas de política productiva y de innovación nos interesan, como podría ser la plataforma de desarrollo de innovaciones, nuevas tecnologías, proveedores, diversificación, empleo local. En el caso del litio, por ejemplo, se han generado grandes expectativas también de encadenamientos hacia adelante, por ejemplo, mucha discusión en relación a la posibilidad de generar baterías, etc. Sin embargo, el sector de minería en Argentina no avanza, no prospera. Es un sector que es muy pequeño en relación al Producto Bruto cuando lo comparamos con otros países de América Latina incluso, y ha hasta decrecido en los últimos años. Si comparamos con Chile, exportamos 20 veces menos. Obviamente que esto tiene que ver con muchas razones, hay varias explicaciones, pero una de ellas, central, tiene mucho que ver con la conflictividad. Argentina tiene hoy 18 minas en explotación, 50% están en situación de conflicto, más de 21 proyectos parados por conflictos. En Argentina la sociedad civil ha sido bastante efectiva en términos de su capacidad de frenar proyectos en base a la conflictividad, y también, interesantemente, para impulsar regulaciones que de alguna manera son progresivas, pero bueno, para que terminen teniendo un impacto, falta un camino para recorrer, pero tenemos ya 7 provincias en Argentina que, por presión de la sociedad civil, entre otras cosas, tienen leyes y regulaciones que limitan la actividad minera en las condiciones actuales y con los riesgos que genera según consideran las poblaciones locales en los territorios donde se han impulsado los proyectos. Estos son solamente 2 casos emblemáticos recientes, pero esta es una conflictividad que tiene ya varios años. Pero la minería es un sector, en realidad lo que ha caracterizado en los últimos años, creo yo, el escenario ha sido el conflicto en relación a varios megaproyectos de inversión, todos relacionados a actividades que involucran recursos comunes, que en Argentina son muy importantes, siguen siendo muy importantes, para, por un lado, financiar otras actividades de otros sectores y también para impulsar diversificación, etc. Entonces enfrentamos un escenario en el cual la sociedad civil está ganando peso de alguna manera en la agenda, en el establecimiento de la agenda de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esto para mí de alguna manera está indicando, sumando a todo lo que se discutió anteriormente, y de alguna manera creo que puede perfectamente de alguna manera sumarse a lo anterior, pero creo que una mayor centralidad debería hacerse a la importancia de experimentar e innovar en diseños institucionales. Lo que se vienen utilizando ya algunos procesos y maneras para involucrar a la sociedad civil, pero no están dando resultado. Por un lado están enfoques paternalistas, dialoguistas,
pero también incluso los más transaccionales que se vienen utilizando. Hace poco estuve en Chile y me contaron la experiencia de Corfo, que de momento tiene los dos únicos salares en operación con conflictos con las comunidades, frenada completamente la actividad en la Corte Suprema, aún con acuerdos transaccionales que se consideraban un gran avance con respecto a los acuerdos anteriores, en donde a las comunidades se les da hasta 3% de las ventas totales de lo que producen los salares, pero no es suficiente, entonces están con ese dilema muy fuerte de cómo encarar nuevos procesos de involucramiento de la sociedad civil para destrabar esa situación. Y así podría nombrar muchos ejemplos que muestran que los enfoques que se están utilizando, aún los transaccionales que se consideran más progresivos, no están funcionando. Entonces entiendo que lo que tenemos que pensar son realmente enfoques radicalmente diferentes, con mayor componente deliberativo. Se habló de democracia representativa. Yo creo que estamos en una situación en la cual aún que tengamos un buen sistema democrático representativo, aún no llega a capturar la diversidad de intereses y de posiciones que existen en la sociedad, y que que todavía tenemos el desafío de establecer sistemas más deliberativos. Tenemos algunos ejemplos en los que se utilizó y funciona. Descentralizados, obviamente, creo que es totalmente compatible con esta visión más federal que se planteó anteriormente, pero también orientados a promover cambios. Muchos de estos desafíos, estas tensiones, estas controversias se generan porque existen problemas. La minería genera problemas de contaminación, de uso de agua. Hay que buscar maneras de incentivar inversiones en ciencia y tecnología e innovación en tecnologías que aborden estos problemas. En Chile venimos siguiendo algunos casos en los cuales frente a la conflictividad se hacen inversiones para utilizar agua de mar, para desalinizar el agua, etc. O sea, ya hay algo que se viene viendo cuando los procesos que se encaran de trabajo conjunto se orientan más al cambio y no tanto a la resolución de conflictos per se, centrado en innovaciones sociales, sistémicas. Nosotros hemos venido trabajando y estudiando en detalle, yo ahora no tengo tiempo de ir en detalle los distintos tipos de instituciones y procesos que se podrían utilizar, pero simplemente voy a ir cerrando diciendo que creo que si nos movemos en esta dirección, las ventajas son por lo menos de dos tipos. Por un lado, pragmáticas, porque las políticas tendrán una mayor legitimidad y por lo tanto podrán ser más sostenibles en el tiempo. Y acá no se trata solamente de involucrar a la sociedad civil, yo no hablé tanto, pero también tiene que ver con involucrar al sector privado y ver cómo se establecen esas formas de trabajo de conjunto y transformadora. Además también tienen ventaja en términos de la eficiencia, porque los actores sociales tienen conocimiento e información sobre los procesos que el Estado, aunque sea muy emprendedor y tome la responsabilidad del liderazgo, no tiene y no puede tener. Y además también en términos de competitividad, porque si miramos hacia futuro, se mencionó bastante la transición energética. Ahora el énfasis y el interés en que esta transición sea justa. La transición energética mineral requiere un montón de procesos que van a necesitar que los países que se quieran involucrar y de alguna manera tomar los beneficios de los cambios que se generen, empiecen a pensar cuáles van a ser los procesos a partir de los cuales generan la actividad económica que va a formar parte de esa transición. La actividad mineral es una, pero si tenemos procesos que son justos en términos de cómo se toman las decisiones, nos podemos posicionar de una manera mejor a futuro en términos de lo que estamos vendiendo en base a procesos justos y no procesos explotativos. Y finalmente, obviamente, normativas, porque estamos hablando de, en la medida que los procesos sean más deliberativos, van a poder abordar problemas de justicia de manera que de otra manera son muy difíciles de abordar. Y acá el tema central para mí es la justicia de procedimiento, que está ganando centralidad frente a la justicia distributiva, que es la que de alguna manera dominó mucho el debate por mucho tiempo. Entonces, para terminar, creo que la política de innovación está girando hacia, y creo que es compatible con todo lo que se discutió, discusiones sobre su utilidad para abordar grandes desafíos, la necesidad de utilizarla para abordar grandes desafíos, pero que justamente estos grandes desafíos, estas grandes transformaciones involucran tensiones. Esas tensiones existen, no las podemos eliminar fácilmente, y la creación de una idea de win-win me parece que no es útil en ese sentido, sino que mucho más útil es entender que esas tensiones existen y ver cómo las abordamos,
y cómo las trabajamos entre distintos actores sociales. Y entonces, como eje o como punto central que quiero remarcar es que creo que la política productiva de innovación debe ser co-creada para ser legitimada, aceptada y al final que lo que nosotros queremos que sea efectiva. Y esto requiere de alguna manera cambiar el foco y empezar a abordar los procesos de innovación institucional y de procedimiento, también desde la política de innovación, así como abordamos otros grandes desafíos tecnológicos, porque este es un desafío tecnológico, de tecnología de gobernanza, que al final va a terminar siendo central para cualquier proceso de transformación que queramos encarar que sea sostenible. Bueno, y acá cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabel. Bueno, les comento que hay 5 preguntas en el chat. No sé cómo estamos de tiempo. Hay una sobre... Van para todos y así fomentamos un poco el intercambio entre los tres, quien se anime a contestar. Una es amplia, es cómo equilibrar el crecimiento, la productividad, el desarrollo y la sostenibilidad y resiliencia de los ecosistemas. Es una discusión política que se está dando realmente. Adri, ¿querés comentar las 3 preguntas? Así después le damos como unos 5 minutos. Voy a nombrar las 5 y para tener como... Bueno, así después le damos 5 minutos a cada uno de los expositores y ya para hacer un cierre. Ok. La segunda, ¿qué se está haciendo en políticas para fomentar la economía circular? Bueno, específicamente en la región pampeana, políticas y marco legal para permitir o fomentar esta actividad. Tercera pregunta, ¿podrían citar modelos exitosos de ecosistemas de innovación en Argentina? ¿Cómo impulsar la digitalización? ¿Con qué programas? Y la última es específica sobre la actividad minera. ¿Cómo se lleva adelante esta actividad en países desarrollados como por ejemplo Alemania u otros que funcionen respecto a la política ambiental? No sé quién empieza, cualquiera de los 3, y también aprovechar si quieren dar como hacer comentarios que hayan quedado en el tintero respecto de las exposiciones. Uy, si les parece, arranco y seguimos manteniendo nuestro orden. Trato de ser breve, ¿no? Les confieso, a mí estos eventos, por un lado, me parece fantástico, por otro lado, me produce cierta angustia, porque estamos queriendo discutir de a 15 minutos y a responder en 5 minutos, cosas que nos podrían llevar, desde cursos completos, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen, no sé si malos entendidos o la obligación a ser muy esquemático, ¿no? En la forma. Entonces, bueno, esto es lo que voy a hacer. Voy a tratar de ser, claro, muy esquemático, sean piadosos en tratar de entender a lo que me refiero. Punto 1, tomo como ejemplo la transición energética, porque es un tema que, como vemos, aparece, que incluye incluso la minería, ¿no? Es decir, la transición energética supone un recambio de minerales estratégicos, cobalto, níquel, cobre, litio. Entonces me parece que es un lindo caso para abordar muchas de las problemáticas que se fueron dando. Es decir, vivimos en Argentina, América Latina, geopolítica del patio trasero, por lo menos hasta hoy. Sabemos lo que esto significó para nuestro país. Si hablamos, yo me restrinjo a la ventanita del desarrollo y políticas de ciencia y tecnología. Es decir, la pregunta de fondo, el huevo de la serpiente de todo lo que discutió Alejandro, lo que discutió Anabel, lo que intenté esbozar yo, tiene que ver con cómo cambiar las correlaciones de fuerza. Es decir, a América Latina se le asigna, dentro del capitalismo global, el lugar de territorio, para la producción primaria, y finalmente parte de la escala de mercado para las innovaciones tecnológicas, y ahí tenemos modelos de cambio tecnológico, y toda una enorme cantidad de literatura. Entonces, simplemente una variable ausente en nuestras 3 exposiciones es la política exterior. Lo pongo para completar el escenario, ¿no? Es decir, política exterior que acompaña, es decir, tenemos en esta Argentina pendular de la que hablaba Alejandro, 2 políticas exteriores pendulares
que acompañan los proyectos de país en pugna. Alineamiento incondicional, donde retomamos marcos regulatorios que son permisivos para la inversión extranjera directa, predatoria, capitales financieros golondrina, negocios financieros, versus una política exterior que intenta ubicar diplomáticos en foros estratégicos para tener una voz, digo, en los organismos de gobernanza global. Lo quiero poner solo como actora ausente, ¿no? En lo que, no porque nos haya faltado, simplemente porque el nivel de complejidad de lo que venimos conversando. Entonces digo, quiero sintetizar con un esquema. La transición energética hoy dominante es lo que podríamos llamar transición corporativa. El mundo está en peligro de una enorme catástrofe ambiental, calentamiento global, destrucción de los ecosistemas, pero alegrémonos, porque tenemos las tecnologías que nos van, y ahí aparece lo que comentaba Anabel, ¿no? Más que los problemas del crecimiento se solucionan con crecimiento, los problemas que causan las tecnologías se solucionan con más tecnología. Bueno, no llegamos a ese límite, y acá yo planteo lo siguiente: todo lo que nosotros hablamos se dirime, me parece, en lo que hoy podría ser un punto de bifurcación, es decir, parte de la crisis financiera, climática, sanitaria, y con la guerra de Ucrania y Rusia, alimentaria y energética, también nos plantean la posibilidad de transicionar hacia un mundo a la multipolaridad, o de permanecer en un mundo unipolar con el hegemón que ya conocemos y con el cual América Latina fue enormemente perjudicada. Entonces digo, estoy simplemente argumentando alrededor de las relaciones, como decía Anabel, cuestiones de poder, ¿sí? O cómo cambiar la correlación. Todo lo que discutimos, y con esto cierro, quería llegar a esta frase, todo lo que discutimos, me parece, hoy está supeditado a cuál es la estrategia política, si me permiten usar una expresión, no sé si van a estar de acuerdo, para radicalizar nuestra democracia y para poder entonces avanzar en un sendero de salida del extractivismo, en cambiar las correlaciones de fuerza o las relaciones de poder. Entiendo que sin eso, todo lo que estamos discutiendo es un partido de fútbol en el pizarrón. Perdón por la metáfora futbolera, es muy difícil escapar a esto en las postrimerías, en las vísperas, digo, del Mundial. Es un partido de pizarrón que no está teniendo en cuenta un rival que nos viene ganando, ¿no? Perdón, cierro acá y entiéndanme, ¿no? Esto es muy esquemático, disculpen los cabos sueltos. Bueno, para seguir con el orden de los oradores, como propuso Diego, que me parece que hizo una gran intervención, ¿no? Porque efectivamente toda la discusión de ciencia y tecnología, en términos de agregar conocimiento, de producir conocimiento soberano, agregar conocimiento en origen, tiene que ver con eso. Permítanme hacer una paráfrasis de esa vieja frase de Bernardo Husserl, cuando él decía esto de que los países pobres no es que invierten poco en ciencia y tecnología porque son pobres, sino que son pobres porque invierten poco en ciencia y tecnología. Lo mismo se puede decir sobre perspectiva y futuro. Los países pobres no invierten poco en explorar el futuro y en planificación porque no tienen dinero, sino que no tienen dinero y son pobres porque no han planificado nada. Y no pueden darle sostenibilidad a sus propias planificaciones. Esto, a mi juicio, es central para este tipo de discusiones como la que estamos teniendo hoy, porque justamente cambiar la correlación de fuerzas implica cambiar las inversiones en ciencia, en planificación, en sostenibilidad. Y abordo entonces una de las preguntas fundamentales, y no quiero escapar al problema de que realmente el equilibrio entre la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental es profundamente desafiante, es muy difícil. Es muy difícil. Miren, dijimos, sostenibilidad económica. Por ejemplo, todos los economistas heterodoxos coinciden en que es mejor crecer alrededor del 4% muchos años que crecer algunos años al 7%, cuando eso va a ir directamente a chocar con la restricción externa, porque vos tenés que ir resolviendo el problema de restricción con una planificación acorde a la situación de crecimiento.
Entonces, eso es sostenibilidad económica respecto de la restricción externa. Ahora, ¿para qué cuernos uno querría crecer si no va a redistribuir? No tiene ningún sentido. Vino Felipe González, que no es el Che Guevara, ¿no? Perdón que lo sea tan explícito, pero Felipe González fue invitado por personas que no son más proclives a la heterodoxia económica, y él dijo, no tiene sentido crecer sin redistribuir, no se puede hacer en dos tiempos. No se puede hacer en dos tiempos. Ahora, muy bien, nosotros, ¿cómo logramos que lo que distribuyamos sea relevante para nuestra gente? Tiene que ser con crecimiento, es decir, no se puede redistribuir una torta que fue achicada por políticas de achicamiento constante de la producción nacional, porque eso es una redistribución que no logra sus objetivos. Muy bien. Ahora, tenemos el tema de la sostenibilidad ambiental. Y nosotros ahí tenemos que hacer dos discusiones. Una es la nuestra discusión soberana y latinoamericana, como había dicho Diego en la primera intervención también. La otra discusión que tenemos que hacer es la discusión global. Miren cuáles son las emisiones de carbono en Argentina y en el mundo. Si la provincia tal o cual, o toda la Argentina pasa a tener la mejor economía circular que a ustedes se les pueda ocurrir, el planeta se va a ir al demonio igual si Estados Unidos sigue emitiendo los gases de efecto invernadero que está emitiendo en este momento. El mundo no tiene solución si Estados Unidos no cambia. Sepámoslo. No lo digo para justificar que no cambiemos nosotros. Aunque nosotros solo vamos a poder cambiar problemas serios y estructurales si nos hacen condonación de deuda a cambio de políticas climáticas. También seamos serios en esto. Bueno, dejo ahí un punto y entro en el otro que me preguntaron por chat y que lo preguntaron acá también, que es el tema de los ecosistemas de innovación. Me responden ahí por chat que... Digamos, me preguntan, ¿cuál es un ejemplo de ecosistema de innovación? Obviamente, el más exitoso es Bariloche, como ecosistema específico, es decir, obviamente que si uno toma el área metropolitana de Buenos Aires, puede encontrar ecosistemas de innovación al interior del área metropolitana. Uno muy chiquitito, un polo tecnológico, ¿no? Chiquitito no, pero bueno, por ahí muy doméstico, porque algunos provenimos de ahí, es... Comisión Nacional de Energía Atómica, INTI, CITEFA, UNSAM, eso como polo tecnológico. Bueno, eso está en un territorio muy chico para lo que es toda el área metropolitana. Pero efectivamente Bariloche creo que es el ejemplo más extraordinario porque es un polo turístico fabuloso que por una política nuclear iniciada por Perón y continuada en distintos capítulos, hoy tiene no solamente la Comisión Nacional de Energía Atómica, con todos los productos de innovación, impresionante investigación aplicada, etcétera, sino el INVAP, que es un modelo que nos encantaría replicar y tener muchos INVAP, pero además, más recientemente, en los gobiernos de Néstor y Cristina, se abre la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene una sede relevante en Bariloche, entonces se empieza a agregar, se empieza a complejizar en el mejor sentido este ecosistema de innovación. Me dicen allí algo que es cierto, que es que Bariloche tiene un enorme bolsón de pobreza. Sobre eso les quiero decir dos cosas. La primera cuestión es la siguiente. Una de las cosas que nosotros insistimos en el libro, y para nosotros es un capítulo central, es localicemos dónde están las oportunidades productivas, y allí hagamos una planificación urbana, porque no solo es el caso sino otros casos a lo largo y ancho del país, donde son lugares productivos extraordinarios, algunos que se llaman los Kuwait argentinos, porque los trabajadores asalariados allí tienen salarios altísimos en comparación con la media nacional, y son campamentos mineros, son campamentos extractivos, la gente vive en condiciones calamitosas, porque va ahí a trabajar, y el trabajo es todo y la vida es nada, y la ciudad no existe como ciudad concepto.
Y hay otras ciudades que pueden tener el centro cívico hermosísimo y algunas zonas hermosísimas y después la cero planificación. Y eso está repleto en la Argentina. Nunca se planificó al estilo La Plata o al estilo algunas ciudades que sí se planificaron. Las grandes oportunidades productivas no estuvieron acompañadas de política de planificación del uso del suelo, de planificación territorial. Entonces, allí donde no se planifique vamos a tener esto. Ahora, quiero decir otra cosa y con esto cierro. Que es que, por ejemplo, me gustaría para pensar el problema de la descentralización y la injusticia, ¿no?, de la centralización económica, política, científica, etcétera, etcétera, de todo, en el área metropolitana de Buenos Aires, me encantaría mirar mapas